Dios o Jesús estableció su iglesia. El tema del día de hoy tiene que ver con lo siguiente, con el discernimiento. Así que el tema de hoy es alcanzando el discernimiento. La vez pasada hablábamos acerca de la madurez y el tema fue ese, alcanzando madurez. Hoy vamos a estudiar juntos lo que tiene que ver con el discernimiento, porque muchas veces en nuestro andar diario todavía no tenemos ese discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Por qué no tenemos ese discernimiento para también detectar cuando el evangelio, a través de un mensaje de cualquiera, aun si yo mismo estoy hablando, usted tiene que tener el discernimiento si no se está diluyendo el evangelio? Muchas veces oímos una cita bíblica que hablan de Dios y decimos, pero es la palabra de Dios, pero es que hablan de Dios. Pero tú y yo necesitamos aprender a tener discernimiento. Si la iglesia, una de las definiciones que se le da a la iglesia es que la iglesia es una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y que se han organizado con el propósito de adorar, servir a Dios, edificar a otros creyentes y cumplir la gran comisión de la predicación del evangelio. Hay muchas actividades, hay mucho trabajo en hacer lo de una iglesia, pero la mayor encomienda fue esta, la de predicar el evangelio. Justo antes de que Él ascendiera a los cielos, Él le recordó a sus discípulos y les dijo: id y predicar el evangelio. Y cuando estamos hablando de predicar el evangelio, algunas veces hay llamados donde las personas son enviadas a alguna comunidad, alguna etnia, algún otro país. Pero usted y yo no necesitamos ni ir a una etnia, ni ir a otro país, sino con las personas que comúnmente convivimos todos los días, por trabajo, por servicio, por cualquier medio. No podemos quedarnos mudos ante la necesidad urgente de la predicación del evangelio. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de esto, del discernimiento. Y quiero referirme a lo que Pablo les hablaba a la iglesia de los Corintios. Cuando usted ve en la palabra de Dios, hablando Pablo a los Corintios en el capítulo 12, les dice: amados, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y les da toda una cátedra de los dones espirituales. En el capítulo 13 le habla del mejor camino.
que es el amor. Y en el capítulo 14 habla de lo que tiene que ver con los dones del Espíritu también. Ocupó todo un capítulo para hablar de esto. Sin embargo, escúcheme, a pesar de que la iglesia de los Corintios tenía muchos dones, muchos ministerios, muchas operaciones del Espíritu, no tenían discernimiento. No lo tenían. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento tiene que ver con la capacidad de distinguir. Discernimiento, la capacidad de distinguir. ¿Qué tengo que distinguir, pastor? Entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tengo que distinguir? En si lo que estás oyendo es el verdadero evangelio o ha sido otro evangelio, o además está siendo diluido. Pero necesitamos el discernimiento. Entonces, cuando Pablo les dice que sois carnales, está hablando de hombres y mujeres que están dentro de la iglesia. No quiere decir que el Espíritu de Dios no esté en ellos, pero sois carnales. ¿Por qué? Porque no alcanzas a discernir. Entonces, cuando no hay ese discernimiento, entonces surge la necesidad de Pablo y les dijo: no les puedo dar alimento sólido. El alimento sólido tenía que ver con la carne, con las legumbres, con las frutas, con las verduras. Pablo les dijo: necesito darles leche espiritual. Y la leche espiritual son los rudimentos primarios. La leche espiritual es lo primero que recibimos cuando venimos al conocimiento de la palabra. Entonces aquí vemos que hay una necesidad urgente de cristianos con madurez y con discernimiento. Así que hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con el discernimiento. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Discernimiento. Saber y conocer qué libro lees. Aún dentro de los mismos libros cristianos que se dicen cristianos, necesitas tener discernimiento. A medida de que tú avanzas en la lectura de los libros, ya no estás buscando títulos subjetivos. ¿Cuáles serían esos títulos subjetivos? Pues 7 pasos para salir de tu crisis financiera. Es un título subjetivo. O 3 métodos para dejar el estrés. Ese es un título subjetivo. Los títulos subjetivos son muy comerciales, venden mucho. Ese sería como las noticias amarillistas dentro de los cristianos. Cuando ya se ha desarrollado en tu vida, en mi vida, el discernimiento, ya no estás buscando títulos subjetivos, sino estás buscando títulos y autores objetivos.
que hablan bien, que trazan bien la palabra de verdad, que su testimonio da confianza de que ha sido un hombre, una mujer que tiene discernimiento. Hoy vivimos en un tiempo de mucho peligro. Ha crecido enormemente las doctrinas subjetivas. Y muchas veces esas doctrinas subjetivas se han ido infiltrando en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces necesitamos revisar siempre la Escritura. Leo Hebreos. ¿Estamos ahí? Hebreos 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho, os habéis hecho tardos. ¿Para qué? Para oír. Fíjate cómo lo expresa el autor. Por cuanto os habéis hecho. Es decir, no eras tardo para oír, te hiciste tardo para oír. ¿Qué es lo que pasa con una iglesia o con un cristiano que es tardo para oír? Esa vida de esa persona está en un letargo espiritual. Siempre está dando respuestas tardías a la enseñanza del evangelio. En ese momento, el que es tardo para oír no tiene discernimiento. Va siguiendo donde supuestamente vienen nuevas revelaciones, lo nuevo de Dios, lo que Dios está hablando ahora. Dios ya lo habló, Dios ya lo reveló en su palabra. Entonces dice aquí: os habéis hecho tardos para oír. Ahora, la palabra tardos viene de una palabra griega que es notroi. Y esa palabra notroi significa torpe, perezoso, lento. Imagínese cuál era la pasión del escritor a los hebreos cuando les dijo: os has hecho tardos para oír. En el original dice que se han vuelto lentos en sus audiciones, como que a pesar de estar sentado aquí oyendo la palabra, tú le escuchas lejos. Estás envuelto ensimismado en tu propia manera de pensar, en tu propia manera de vivir. Y tú sigues pensando que es Dios quien te tiene que convencer de que Él existe. No. ¿Quién te crees tú para que Él te pruebe que Él es Dios? Hay personas que son tan tardas para oír que dicen cualquier tontería. Si Dios existe, que me caiga un rayo.
si no cae, es porque él no cumple caprichos, necedades. Eso le dijeron los fariseos, los saduceos. Muestra señal, Jesús, manifiéstate, queremos verte. Por eso en alguna otra ocasión he insistido. Tú puedes ver cómo se levanta un paralítico y empieza a caminar, o puedes ver cómo un sordo o mudo empieza a hablar, y escúcheme bien, ni eso te va a convencer acerca de Jesús. ¿Cuántas personas habían recibido un milagro de Jesús? Miles de personas. ¿Qué dijeron cuando estaba ahí Jesús siendo expuesto ante el pueblo? Crucifícale. Si eran miles a las que había sanado, ¿por qué solo había 120 en el aposento alto? Lo que tiene que ver con las manifestaciones no producen madurez. Puedes hacer uso de las lenguas, de revelación, de los dones espirituales, porque son para la iglesia. No negamos la operación de los dones. El problema es que muchos hemos pensado que por esos dones te va a producir madurez y te va a producir discernimiento, y no es así. Este grupo de personas se había vuelto torpe, perezoso, lento. Tú puedes estar sentado aquí, mi amado, escuchando el mensaje, lo que se enseña, pero tú lo oyes sin la intención, sin la atención ni el interés de lo que se está enseñando. Vienes por un cumplido, vienes porque no había otro lugar donde ir esta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en nosotros cuando habla de esta manera? Él dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El no apropiarse de las verdades bíblicas, el no recibirlas, el no comerlas, escúcheme, le va a producir un rezago serio en el progreso espiritual. Y no va a tener la capacidad para entender, para discernir las doctrinas torcidas, chuecas, heréticas. Fíjese lo que dice Juan 16:12. Discernimiento, ese es el tema. Alcanzando discernimiento. Juan 16, versículo 12, dice así. Está hablando Jesús y dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Pero mire cómo Jesús le dice a sus discípulos: pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. Pero hay algo ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién hablaba Jesús? Del Espíritu Santo. Pero Él les dijo: ahora no las pueden sobrellevar.
Entonces, cuando nosotros estamos rechazando la revelación del Evangelio, tiene como consecuencia un endurecimiento en tu espíritu. Y aún, escúcheme bien, termina siendo peor que un gentil. ¿Por qué? Porque el endurecimiento en tu espíritu, en tu conciencia, es tal que a pesar de que escuchas, te has hecho tardo para oír. Fíjese, lo vemos rápido. Vamos a Romanos 1. Mire lo que sucede con estos gentiles. Romanos 1. Del versículo 18 al 20, dice ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿cómo es que Dios ha manifestado su revelación hacia el mundo? Dice el versículo 20: por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Fíjese cómo aún los mismos gentiles no tienen excusa. El mundo creado, lo que está a nuestro alrededor de la creación, es una muestra visible del poder de Dios. Imagínese que Él viste al mundo en una primavera, recoge el fruto de la tierra, el hombre en el verano, en el otoño, y vuelve Dios a vestir la tierra en una primavera más. De esa manera vemos la grandeza de nuestro Dios. Y dice aquí que ni ellos tienen excusa. Ahora, regreso a Hebreos 5. Hebreos 5, 11. Dice el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, fíjense, debiendo ser ya maestros, todo creyente debe estar capacitado para enseñar a otro. ¿Cuándo es un maestro? Cuando enseñas a otro. Pero tú me puedes decir: pastor, pero si ni conmigo puedo. Él dice: porque debiendo ser ya maestros. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se hablaba de maestros, era algo que estaba establecido desde el tiempo de Moisés. Todos los judíos eran educados en la ley mosaica. Había puntos muy precisos, claves de formación. Los judíos eran educados de tal manera que a los 12 años todavía tenía el título de ser hijos de la ley. Tenían que estar aprendiendo la ley mosaica.
Tenían que saber, tenían que conocer lo que tenía que ver con las leyes levíticas, con los rituales, con las ceremonias. Ellos eran personas que eran educados, formados. Lamentablemente, toda esa educación, toda esa formación se deformó a tal grado de que era primero sus obras que la fe en Dios. Y ese fue el problema. Ese fue el problema. Pero vemos a una Moisés, fíjese la recomendación que daba Moisés. Deuteronomio 6, versículo 7. Fíjese el método de aprendizaje. Seguramente muchas veces tu hijo, tu hija te ha dicho: otra vez vas con lo mismo, otra vez con el mismo sermón, mamá, ya lo sé, que tengo que. Pero dice el versículo 7 algo que nos debe de instruir a todos. Y estas palabras desde el 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La medida nos queda muy alta, yo creo, padres, porque esto es lo que deberíamos de estar haciendo con nuestros hijos. Lamentablemente, como padres, pensamos que la obligación es de los maestros de escuela dominical, del área educativa infantil, y decimos: allá que te enseñen. Eso sí, somos hasta exigentes, pero como padres, dice aquí, debiendo ser ya maestro, no enseñas a otro. ¿Por qué? Porque no está la palabra en tu corazón, la tienes en tu mente, ha crecido tu conocimiento, pero no hay la pasión en tu corazón para hacerlo. De nada sirve la palabra en conocimiento. Dice ahí la palabra en el versículo 6, estarán sobre tu corazón. No dice sobre tu mente. No solo dice que sepas todo lo que tiene que ver con griego, hebreo, arameo. No dice eso. Dice: las palabras estarán sobre tu corazón, porque cuando están sobre el corazón es más fácil transmitirlas, porque hay congruencia entre lo que digo con mi boca y lo que hago. Cuando no hay esa congruencia, no la repites a tus hijos, no la enseñas en la casa, no la recomiendas en la familia. ¿Por qué? Porque vivimos en una incongruencia. El mundo está lleno de incongruencia. Incongruencia entre los políticos, incongruencia en los medios de comunicación, incongruencia entre los sacerdotes, entre los pastores. Hay una incongruencia. Pero dice aquí: la repetirás. La repetirás. Ahora, si dice ahí que debiendo ser ya maestro, versículo 12, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Pero mire, cómo nos regresa al kindergarten de las palabras de Dios.
Y cuando la Biblia habla de las palabras, está hablando de los cimientos del evangelio. Está hablando de que no ha habido progreso espiritual. Que no ha habido progreso espiritual en nuestra vida. Que a pesar de que hemos estado expuestos mucho tiempo al evangelio, mucho tiempo a las predicaciones, y habiendo ahora mismo estar enseñando a otros, la realidad, amados, es que hay muchos bebés espirituales dentro de la iglesia. Lamentablemente, la figura del bonsái de la que hablábamos el domingo anterior es una figura adecuada a muchos. Tienen todo lo que tiene un árbol adulto, pero todo en pequeño. Dice, debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. Ahora dice el versículo 12. Estamos ahí. Rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Fíjate a qué grado se ha llegado, que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es la palabra de justicia? Equivale al evangelio por la fe. Equivale al evangelio por la fe y no por las obras. Entonces es necesario, es urgente. Lo primero entonces que estamos viendo aquí, que el discernimiento viene como consecuencia de dejar la leche espiritual y avanzar. Ahí empieza tu discernimiento. Ahí empieza nuestro discernimiento, cuando dejamos la leche espiritual. Somos capaces de avanzar. Somos capaces de escudriñar la Biblia. Cuanto más la lees, cuanto más la escudriñas, la palabra misma vendrá a tu vida. Limpiará tu corazón, limpiará tu mente. Porque si la Biblia dice que la palabra es el agua y somos salvos por la palabra, el único que provoca la fe es la palabra. Entonces, cuanto más la leo, cuanto más la escudriño, voy a tener un mayor conocimiento, pero también la misma palabra va a ir limpiando mis pensamientos, me va a ayudar a tomar decisiones correctas, cambiará mi actitud, cambiará mi andar, cambiará lo que yo soy como consecuencia de la palabra. Pastor, solo con la palabra, sí, amados. Parece un misterio, pero ese misterio es el mismo que sucede cuando una mujer pone la lavadora y pone jabón y pone la ropa, la pone a andar, la sincroniza en el tiempo al grado de que ya casi sale semiseca o seca, y cuando usted ve la ropa ya no está la mancha en esa camisa, en esa blusa. Es un misterio. Se fue la mancha. El trabajo lo hizo la lavadora, no, el trabajo lo hizo el detergente, el agua. Es lo mismo cuando tú empiezas a zambuirte en la palabra. Cuanto más
escudriñas y le dices a Dios: Señor, dame tu palabra, dame tu conocimiento, dame tu revelación, esa palabra todos los días nos va limpiando. Dice el versículo 14, vamos ahí: pero el alimento sólido, estoy en Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero mire cómo se alcanza la madurez: para los que por el uso. ¿Cómo crecemos? Con el uso. ¿Cómo somos activados? Con el uso. Uso. Para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados. ¿Qué quiere decir esa palabra de ejercitados? Tiene que ver con un entrenamiento para una competencia. Si tú te pasas el tiempo ejercitándote, entrenándote, pero no hay ninguna competencia, ¿cómo vas a saber si lo que has entrenado tiene resultados? Es lo mismo en la palabra. Cuanto más comemos la palabra, somos entrenados para una competencia. ¿Qué clase de competencia puede ser? ¿Alguna prueba? ¿Alguna tribulación? ¿Alguna situación que no estaba planeada pero que de repente apareció? No te va a sorprender. No vas a tener que estar diciendo ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sino la perfecta voluntad de Dios la conoces, la soberanía de Dios la entiendes, que tú le dices: Dios, solo te pido que me ayudes, que me des tu fortaleza. Y si para esto me has estado entrenando, Señor, gracias, porque de esta prueba, de esta tribulación, de esta situación, tú me vas a ayudar. Amén. Eso cambia. Eso cambia totalmente con lo que de repente el evangelio diluido enseña. ¿Dónde está la soberanía de Dios? Nosotros no somos nadie para ordenarle. ¿Cuántas veces aún en esa orden estamos reclamando? Y si Dios no contesta, entonces ahora solo los valientes lo arrebatan. Y arrebatas, pero arrebatas ¿qué, amado? Cuando la Biblia habla de solo los valientes arrebatan, habla del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, o por entrar en el reino de los cielos, por estar en el reino de los cielos, en algunas veces vas a ser perseguido, en algunas otras vas a ser señalado. Pero si ni eres perseguido ni eres señalado, no vives el evangelio. Porque aquel que vive el evangelio dice que todos los días está entrenando para una competencia. Así lo dice: por el uso está teniendo un ejercicio espiritual. Está todos los días en ese ejercicio, alcanzando su plenitud, alcanzando madurez espiritual, y sigue ejercitándose en la palabra. Y cuanto más te ejercitas en la palabra, entonces viene discernimiento. Y entonces en el discernimiento alcanzas a ver la verdad y lo que es un error.
Alcanzas a ver lo que tiene que ver con la conducta santa, con una conducta impía. ¿Por qué? Porque tienes discernimiento. Ay, pastor, lo que pasa es que usted se está volviendo religioso. No, lo que estoy tratando de enseñar es el evangelio, que tú mismo tengas el discernimiento del bien y del mal. Vamos a una cita, Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 38 al 41. Dice la Biblia en el versículo 38: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. Y mire lo que sucedió. Y los hijos de los profetas, era una escuela de profetas, había discernimiento, había madurez. Sin embargo, mire lo que les estaba pasando. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Ahí hay dos tipos de comensales. Ahí hay dos tipos de personas: las que disciernen y las que no disciernen. Las que no disciernen, se sientan y comen. Todos se comen. Es que me lo dijo el profeta, me lo dijo el apóstol, me lo dijo el pastor, me lo dijo el evangelista. Todos se comen. Necesitas discernir. Pero ahí hay otro grupo de personas que ellos disciernen. Y el que discierne dijo algo. Fíjate, el que discierne no se quedó callado, gritó. ¿Qué fue lo que dijo? Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. La importancia siempre de tener la mesa lista, pero la importancia de tener siempre la mesa con el pan espiritual. Las personas que todos se comen, ellos estaban ahí queriendo comer porque tenían hambre, había hambre en esa tierra. Pero había otro que dijo: no, en esa olla hay muerte. ¿Qué pasa cuando el evangelio no lo disciernes correctamente? ¿Escuchaste? ¿Se oye bien? Parece que está bien, pero necesitas irte a la olla. No sea que en esa olla haya muerte. Ahora, ¿qué hizo? ¿La tiraron?
¿Mandaron a hacer otro potaje? No. Él entonces dijo, versículo 41, él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. ¿Disciernen? No disciernen. Todos se comen, no lo disciernen. La importancia es que también hablan de Dios. Mire, la doctrina mala o el avance de las doctrinas perversas fuera del evangelio van a ir aumentando todos los días, todos los días, todos los días. Hay iglesias cristianas, sorpréndase, que están tratando de imitar a los pare de sufrir, pensando que la solución tiene que ver con lunes para los que están endeudados, martes para los que quieren sanidad en su cuerpo. Amado, el evangelio, cuando tú oyes el evangelio, tú puedes estar sentado donde te toque en este auditorio, donde tú quieras, pero cuando se predica el evangelio, ahí donde estás, Él te toca, te sana, te liberta, te abre los ojos para que veas la realidad de su gracia, de su grandeza. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio es como colirio en nuestros ojos. Alcanzamos a verlo, alcanzamos a distinguir. Nos parece mejor, nos parece exactamente la revelación de la palabra. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya había un problema de endurecimiento del pueblo. Pero vamos a Malaquías. Imagínese el estado espiritual en el que le corresponde vivir al profeta Malaquías. Imagínese nada más el estado espiritual de endurecimiento, de falta de discernimiento para las cosas de Dios. Imagínese qué sucedió después del profeta Malaquías. Mire, entre el profeta Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, más el libro de Mateo, escúcheme, hay 400 años de silencio de Dios. 4 siglos no vuelve Dios a hablar. Era tal el endurecimiento de aquella nación que mire lo que ellos estaban haciendo, cómo actuaban. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a valorar lo que tiene que ver con la mesa de Dios, con la mesa del Señor. Y no hablo de la mesa de los elementos de la Santa Cena, no hablo de eso. Estoy hablando de que en la mesa debe haber pan espiritual para que la gente se nutra, para que esas personas que están ahí recibiendo la palabra a través de ti en las casas de paz sean edificadas, y tú les lleves el pan espiritual, el agua para esa persona que está sedienta. Pero si tú llegas desganado, con letargo espiritual, ya que tengo que ir, cuando ya empiezas a usar palabras como tengo que estar,
tengo que ir, te digo algo, haz un alto en tu vida. Y es preferible que le digas a Dios: Dios, quiero entender bien tu palabra. Quiero entender bien tu servicio. Quiero honrar lo que hago. Quiero honrar lo que me permites hacer, por muy insignificante que sea. Pero cuando dices: ay, otra vez tengo que, ay, otra vez tengo, no. Lo mejor es: bájate del carrusel. Quizás te has mareado, quizás no has entendido algunas cosas, y dile a Dios aparte: Señor, ayúdame. Quiero entender en qué consiste el servicio, en qué consiste que tu palabra esté en mi corazón, y que no solamente la tenga en la mente, que no solamente la tenga ahí. Fíjate cuál había sido la actitud. Malaquías 1, versículo 6. El estado espiritual de esta nación. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, está hablando Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Qué les dijo? Ustedes me llaman padre, pero no me honran. Todo mundo usaba el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, el nombre de Elohim. Sabían hebreo, le llamaban padre, pero no le honraban. El estado espiritual de esa nación. ¿Por qué? No había discernimiento, amados. Es necesario que tú y yo tengamos discernimiento. Discernimiento en qué películas voy a ver, en qué libros voy a leer, en qué discernimiento en si mi relación de noviazgo va de acuerdo a la voluntad de Dios o algo tengo que hacer. Discernimiento. Sigue leyendo. Y si yo soy Señor, porque también le llamaban Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Pero mire, ¿a quién se los decía? A los que enseñaban al pueblo, a los que semana a semana en la sinagoga abrían los rollos para enseñar. Amados, los sacerdotes de esa comunidad, de esa sinagoga, habían torcido el evangelio, habían torcido la palabra, la habían menospreciado. ¿Y cuál era la actitud de los sacerdotes? De soberbia. Cuidado cuando una iglesia o cuando alguien está caminando en la soberbia. Ya ni Dios te puede hablar. Cuando hay soberbia en el corazón, no eres sensible a lo que Dios está hablando a tu vida. Los sacerdotes, mire cuál era su actitud. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero mire cómo decían los sacerdotes. ¿Qué respuesta le daban a Dios cuando Dios les decía: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Me han deshonrado. Fíjate cuál era la respuesta de los sacerdotes. Qué manera tan altanera de responderle a Dios. Porque le preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A ver, dinos, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía Dios, un Dios santo, de paz, de misericordia,
les dice en el versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Oiga, y el discernimiento no lo había. Era pan inmundo. Si no hay discernimiento en la vida de la iglesia, escuchadme bien, lo mismo te va a dar ir a la católica romana, al fin que hablan también de Dios, que ir a una cristiana. Ay, pastor, eso es exageración. No, porque tú oyes al sacerdote y parecen pastores. Escucha a la máxima autoridad de ellos y parece un pastor. Habla como pastor, no huele a pastor. Dice ahí: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? A ver, dinos de una vez, a ver, ¿en qué te hemos quedado mal? Hemos guardado todo lo que tú nos has dicho. Y luego dice ahí: en que pensasteis que la mesa de Jehová es ¿qué? ¿Qué habían quitado los sacerdotes de la mesa? Lo que no era la ley mosaica, lo que no era la ley de Dios, lo que no era mandamientos. Eso es lo que habían quitado, que habían puesto en la mesa sus ordenanzas, sus costumbres, lo que a ellos les parecía, y dijeron: así vamos bien. Amados, no quitemos de nuestro altar lo que tiene que ver con su palabra, con el evangelio. Amén. Vamos a 1 Corintios 14. Estoy cerrando. Primera Corintios 14, para ir cerrando este asunto. Dice el versículo 19, 1 Corintios 14, del 19 al 21. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, si eran tan espirituales, si había tantos dones, ¿por qué escribe el versículo 20? Chéquelo. Si había tantos dones, ¿por qué escribe el versículo 20? Porque lo otro no te produce discernimiento. Versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Aquí hay otro asunto entonces. Alcanzando discernimiento, número 1, dejando la leche espiritual. Número 2, alcanzando discernimiento es: no seáis niños en el modo de pensar. Así se alcanza discernimiento. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que habían sido tardos. ¿Para qué?
muy espirituales, pero muy irresponsables. Muy espiritual para hacer lo que corresponde y dices es que Dios es primero, pero no trabajas. Tu familia no tiene sostenimiento. La esposa anda tronándose los dedos para suplir el gasto. Pero tú dices, yo estoy con mis alabanzas a Dios. Eso le pasaba a los corintios. Mucha manifestación, poco discernimiento. Poco discernimiento. Imagínese unos niñotes de 40 años, barbudos, con una manera de pensar no madura. Todavía hacen uso de la leche espiritual. Es necesario ver y decir, alcanzando el discernimiento. Hay algo que dijo Juan Hus y que me gusta, lo que dijo hablando de esto: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Quiero decirlo para ustedes una vez más. Juan Hus dijo esto: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. ¿Y sabes cómo le llamaron a Juan Hus? Le llamaron que era un hereje. Pero mientras lo quemaban, él estaba gritando estas mismas palabras: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Cuando le llamaron hereje, porque se le daba la escritura, se le daba mucho el escribir, el pensar, ¿sabes qué dijo en otra ocasión? Dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero que te vayas incómodo, como que no era la palabra, como que ya no están hablando de amor. Prefiero eso. Pero ¿de qué serviría dones, manifestaciones y todavía le batallamos en nuestra madurez? Y más ahora de lo que estamos hablando: discernimiento. Regresamos con el mismo texto que empezamos, Hebreos 5:11. Póngase de pie, por favor. Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? ¿Habéis hecho qué? Es decir, que puedes oír la palabra, pero la oyes tan lejos y dices: no es para mí. Vine por cumplir, vine porque me vean. Amado, eso no te va a traer ni madurez ni discernimiento.
discernimiento. Si tú eres de las personas que te gozas más con tus amigos no cristianos, por los chistes, por las conversaciones, porque la estás pasando bien y hasta la subes al Facebook, tarde increíble, ¿sabes? No conoces la palabra, no la conoces. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12:2. Quiero que lo leamos todos en voz alta. ¿Lo tiene? Hebreos 12:2. Vamos a leerlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay muchas cosas, amados, en las que te van a producir desesperanza. Hay muchas cosas que te van a producir quizás aún hasta tristeza, soledad. Pero si tú entiendes que caminar bajo lo que Dios está hablando a tu vida, tú dices: sé que tú estás en esto, sé que tú estás respaldándome, sé que tú estás en esta tribulación, sé que tú estás en esta prueba. Entonces tu confianza está en Él. Hebreos 12:2, lo vuelvo a leer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alcanzando discernimiento.